No tengo ninguna duda con respecto a que una de las experiencias, de los momentos más intensos y felices de mi vida fue cuando hacíamos la revista dominical. La revista dominical ha sido de lejos el mejor y más exitoso programa periodístico que se ha hecho nunca en el Perú. Hacíamos unos índices de sintonía pues brutales, 35, 40 puntos, hemos llegado a ser de salvajes. No había quien nos ganara y el secreto del éxito de este proyecto no era mío, ¿no? O sea, en todo caso el único talento que se me podía atribuir a mí y por supuesto a Renato Canales, que fue fundador del proyecto, el productor, fue la capacidad de reunir, de agrupar en un equipo a gente talentosísima, reporteros, camarógrafos, editores, o sea, todos eran buenos. Y crear una especie de mística, de pasión por lo que estábamos haciendo, de contar grandes historias, de hacer las cosas como nadie las hacía en el Perú, de tener como referencia lo que se hacía en la televisión del primer mundo para hacer nosotros cosas iguales o mejores. Y creo que lo logramos. Ese equipo que tuvo gente que entró, salió, pero que se sostuvo durante 8 años y medio, fue una experiencia extraordinaria. Pero parte del disfrute de hacer un programa así era la competencia. Y nuestro principal competidor, recuerdo, era Panorama, que además cuando empezamos, Panorama pues nos pasaba por encima 3 veces, ¿no? Y nosotros fuimos lentamente creciendo hasta que la situación se invirtió. No había domingo que nos ganara Panorama. Y de esta competencia hubo momentos así gloriosos para mí, ¿no? De recuerdo. O sea, por ejemplo, había habido un caso que Panorama tenía, que lo habían puesto al aire, me parece que fue Mauricio Fernandini, que en esa época estaba en Panorama, después pasó a la revista dominical, que era el caso de una norteamericana, una joven, Anna Elizabeth Ziegler, que estaba presa, acusada de burrier, ¿no? Y que denuncia de pronto que había sido víctima de una violación en la enfermería del penal de mujeres del Callao, y esto lo tenía Panorama. Y eso era pues invencible. ¿Cómo puedes vencer tú a una historia de esas dimensiones, ¿no? Y ahí era que se desataba así el desenfreno de la imaginación y del esfuerzo, y ahí un personaje que es inolvidable, que es probablemente la mejor contadora de historias que ha parido este país y que se llama Elsa Úrsula Picón. Ella, yo le ponía retos afectuosamente, yo le decía, yo confío en ti, Elcita, yo sé que tú lo vas a hacer. Entonces ella decía que eso era peor que yo la gritara, ¿no? Porque era así algo así como una relación casi paternal, ¿no? Y por supuesto que Elsa Úrsula consiguió la entrevista con Anna Elizabeth Ziegler. Entonces estábamos en un punto en el que, pero nosotros necesitábamos tener más. No era suficiente, es decir, no vamos a tener lo mismo que todos, ¿no? Tenemos que tener algo que nadie tenga. ¿Qué es lo que nadie tenía? El enfermero. Es decir, los otros podían tener al enfermero, perdón, a la chica que denunciaba la violación, nosotros también, pero nosotros tenemos algo más. Nosotros logramos tener al enfermero que se presentó en el estudio, que juraba inocencia, por supuesto, pero que se entregó, lo cual fue un gesto importante. Y además la idea es que del estudio saliera a la detención, y tuvo que hacer toda una operación en la comisaría, a traer 2 policías para que se lo lleven a algún lado, ¿no? Pero esas cosas eran las que nos movían, y tal vez una de las historias más fuertes donde también está Elsa Úrsula presente, por supuesto ese día que tuvimos a Ann Ziegler y al enfermero, simplemente era imposible ganarnos, era imposible, teníamos la historia completa. Pero luego ocurrió, o antes ya no recuerdo bien las fechas, pero otra gran historia fue la de Momón. Empezaron a producirse muertes de cambistas
Y como el modus operandi era el mismo, la policía tenía claro en ese momento que podía tratarse de la misma persona, era un solo asesino múltiple. Y se destapa el caso cuando lo capturan a balazos, era la historia de Momón. Nosotros teníamos una relación muy estrecha con los policías de abajo, con los que hacían las investigaciones, porque yo mismo había sido en un momento reportero de la calle, ¿no? Y los reporteros de la revista dominical eran peleadores callejeros de las primicias, pero además de los ángulos diferentes, de los buenos textos. Entonces, había que conseguir contar la historia de Momón. Entonces, acá pasa una historia que creo que nunca se ha contado. Además, los detalles recién me los he enterado recientemente hablando con Elsa Úrsula. Pero Elsa se fue a conocer a la familia de Momón, porque ese nos pareció un ángulo distinto. ¿Cómo era la vida de este hombre que había sido capaz de matar a 20 personas a sangre fría? Y lo que encontramos fue, o lo que encontró Elsa, porque ella fue la que lo encontró, es una familia destruida por la información, que no podía creer lo que estaba escuchando, porque para ellos, el papá, ellos vivían en Ica, era un comerciante que venía a Lima, iba y venía, y se imaginaban cualquier cosa menos vivir en la misma casa con un asesino múltiple, ¿no? Y que además hacía cosas increíbles, iba a hacer penitencias al señor de Uruguay, y era un padre ejemplar que acompañaba y estaba con sus hijos y estaba en todas las actividades del barrio, del colegio. O sea, era el padre perfecto en Ica. Acá era un asesino implacable. Y la historia que traía de Ica Elsa Úrsula era pues una historia brutal, ¿no? O sea, la otra historia de Momón. Y ¡pam! Sale la promoción de Panorama, donde está Momón en una camilla y Carlos Paredes, que en ese momento era reportero, poniéndole el micro, y dijimos: la cagada, Panorama tiene a Momón. Entonces yo hablo con el Cita y le digo: Elsa, yo estoy tranquilo porque sé que tú lo vas a conseguir. Entonces la pobre Elsa salió desesperada a hablar con, en esa época, el coronel Cubillas, que ahí estaba en investigación criminal. Y le dice: coronel, me han despedido porque han trasladado a Momón en una camilla y yo no me he enterado, y Nicolás me ha dicho que ni regrese al canal porque ya no tengo chamba, por favor, no me deje perder mi chamba, ayúdeme. ¿Qué necesitas, Elsa? Le dice: necesito conseguir a Momón. No sé qué cosas hizo Elsa Úrsula, pero logró convencer al general de la DININCRI, a la gente que había manejado la investigación, que además le tenía afecto porque ella los acompañaba, ella había estado en operativos, había estado persiguiendo historias, ¿no? Entonces había una relación muy horizontal, muy de relación directa con los policías de carne y hueso. Y no sé cómo los convenció, sinceramente, pero Elsa Úrsula logró que Momón, que había sido trasladado un día para ser atendido porque estaba herido, ¿no? Había recibido balazos en el momento de su captura, lo vuelvan a trasladar para que le vuelvan a hacer el tratamiento, ¿no? Lo cual creó todo un clima ahí de tensión. Entonces iban en el carro el general con Momón y atrás el carro de la revista dominical, donde estaba Martín Sullón, que era camarógrafo, y manejaba Fittipaldi, que era, como le decíamos, Carlos Maurice, una persona muy querida por todos nosotros, un tipo súper carismático que lamentablemente ya no está con nosotros, pero que todos lo recordamos con mucho cariño. Y Elsa empieza una discusión ahí: ¿qué pasa si se vuelve a tapar? ¿Y qué pasa si en realidad Panorama y Paredes no tienen la cara de Momón hablando y nos va a pasar lo mismo? Eso no es tener nada, y no sé qué. Entonces él dice: un ratito, llama al general. Le dice: general, por favor, yo necesito que no se tape la cara, ¿no? Pero eso depende de él, ya mira todo lo que estoy haciendo por ti. Entonces ya te voy a poner a Momón, y le pone a Momón, que en el carro adelante, ¿no? Y empieza una discusión entre Momón y Elsa. Y como la discusión iba y subía de tono, en un momento el general le quita el teléfono, le dice: Elsa, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a parar el carro y ve tú y habla con este señor a ver si lo convence. Entonces paran los carros, Elsa Úrsula se pasa para adelante, se sienta con Momón
Y mamá le dice que yo te voy a declarar. Y Elsa Úrsula, que es un ángel, pues que te habla con una suavidad, su voz es de seda, puede convertirse en una energúmena y le dice: asesino concha de tu madre, tú no me vas a venir a gritar, yo vengo de ver a tu familia que la has dejado tirada con el corazón destrozado, enterándose de que su padre es un asesino. Además no tenían ni para comer, ni para comer. Yo he tenido que ir a la bodega a comprarles arroz para que tus hijos pudieran comer algo. Y el tipo se quebró y aceptó la entrevista con Elsa. Y Elsa le hizo una entrevista pues brutal, ¿no? Brutal, donde el tipo pidió perdón a todo el mundo. No creo que alguien se lo haya concedido, mató 20 personas, ¿no? Pero tal vez el perdón más intenso que pedía era su propia familia, ¿no? A la que había prácticamente destruido ese día que fue capturado y que se descubrió quién era realmente este hombre y de dónde sacaba el dinero. Pero hay una anécdota final frente a esto, ¿no? En un momento Momón le dice: Elsa, por favor, necesito algo de plata en el penal, estamos jodidos, si tú no tienes plata no tienes nada, no puedes comer, no hay para cigarros, no tendrás 50 soles. Elsa le dice: no tengo un cobre en el bolsillo. Y de repente el general le dice: Elcita, yo te voy a prestar los 50 soles, después me lo devuelves. O sea, esas cosas pasaban y el resultado, por supuesto, era... ¿Se imaginan el rating que hicimos ese domingo? O sea, el país estremecido por el asesino múltiple que resultó con una sola persona que había matado a 20 cambistas y le había destruido la vida a 20 familias. Capturado declarando en exclusiva, gracias a Elsa Úrsula, ¿no? Y a su capacidad de palabreo en todos los sentidos, ese poder de convencer a la gente, de seducir a la gente que lo mejor que te puede pasar en la vida es darle una entrevista. Y lo logró. Y encima de eso la historia de la familia. O sea, por eso hacíamos 30 puntos de rating. ¿Qué cree usted? Que eso nos lo regalaban o se lo regalaban a los reporteros. Por supuesto disfrutamos la victoria del rating una vez más, ¿no? Pero yo tengo de toda esa época e incluso de toda la gente, pese a las distancias que ha habido después entre nosotros, una nostalgia muy, muy grande de lo que fue esa época, porque creo que fue un momento glorioso de la televisión peruana. Lamentablemente, lo que vino después nunca llegó a ese nivel. Y a mí me da pena porque yo veo ahora muy rara vez por ahí uno que otro reportaje y pienso que no es un problema que tenga que ver con los periodistas, los camarógrafos, que son gente capaz, que son gente que tiene ganas de hacer cosas. El problema que hay es que no tienen los recursos y en muchos casos no tienen la libertad para hacer lo que podrían hacer si los dejaran. Y eso tiene que ver con quienes tienen en sus manos hoy el control de la televisión. Y eso me apena, ¿no? Me apena por lo que se ha perdido y me apena por lo que tienen que vivir hoy quienes hacen programas periodísticos, y estoy convencido que ellos mismos en otras condiciones podrían hacer programas varias veces mejores de lo que están haciendo. Pero, como dicen, nadie nos quita lo gozado. Yo creo que ninguna persona que haya participado en esa experiencia maravillosa que fue la revista dominical puede tener un recuerdo negativo de lo que fue esa experiencia y puede negar que esa experiencia los hizo ser mejores profesionales, pero además mejores personas. Con eso me quedo.